Bueno, Andrea, el tema del silencio del presidente de la República. Hagamos un recuento de lo que ha sucedido. ¿Qué ha dicho el presidente frente al tema de las elecciones en Venezuela? Pues mire, lo que él ha escrito, lo que ha puesto incluso como fijado en sus redes sociales en la cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, fue lo siguiente. Esto es del 26 de julio. Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. Y por supuesto, esto se da también en medio de una polémica por las declaraciones aquí en la W fin de semana de la senadora del Pacto Histórico, que a propósito habló nuevamente esta mañana Clara López, pero ella decía que las elecciones o el sistema electoral en Venezuela es uno de los más seguros y confiables del mundo, aunque pues todo lo contrario piensa María Corina Machado y todas estas personas que lideran la oposición. Lo cierto es que incluso personas dentro del Pacto Histórico como Gustavo Bolívar, ex senador y actual director del DPS, hasta dijo que personas del gobierno de Maduro lo habían bloqueado, ¿no? Y que estaban muy molestos porque le estaba pidiendo que se escrutaran todos los votos. Es que lo de Bolívar, él fue y se devolvió, ¿no? Sí, porque había hecho una cosa temprano. Y luego lo bloquearon. Envidiable prácticamente. Diosdado Cabello lo votó. Diosdado Cabello, exactamente. Pero bueno, el tema del silencio del presidente Gustavo Petro ha generado todo tipo de reacciones en el mundo político y pues vamos precisamente hasta el Congreso de la República para saludar a la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández. Senadora Hernández, buenas tardes. Y bueno, la pregunta, ¿el silencio del presidente Gustavo Petro es prudencia o es complicidad frente a lo que sucedió en Venezuela? Bueno, muy buenas tardes para toda la mesa. Un saludo cordial, un saludo especial a Ania que nos acompaña hasta ahora. Pues bueno, yo creo que en este momento Colombia está en una situación particular, en una situación diferente, teniendo en cuenta pues la frontera con Venezuela y teniendo en cuenta todas las dificultades históricas que se ha tenido con base en las distintas posturas que se han asumido en relación con la relación diplomática con Venezuela. Yo creo que no es prudente que el presidente Gustavo Petro salga a pronunciarse, a sentar una postura radical hasta que no haga un análisis integral del contexto, hasta que no se escuchen las distintas voces, hasta que no se haga una reflexión también integral con los otros liderazgos de América Latina. Y yo creo que eso ni es complicidad ni es irresponsable, al contrario, de la decisión, de la postura que asuma el jefe de Estado, que en este caso es Gustavo Petro, la postura que asuma el gobierno colombiano, va a depender lo que va a suceder con muchas familias, tanto del lado de Venezuela como del lado de Colombia. Va a depender la relación que se mantenga con Venezuela. Yo creo que salir a dar una postura en caliente sin ese análisis previo no le conviene ni al país de Venezuela internamente en esa discusión y en esa complejidad política en la que hoy se encuentra, y tampoco le conviene a Colombia teniendo en cuenta las gravísimas afectaciones que podría tener una ruptura nuevamente diplomática, un cerco diplomático o el cierre incluso de la frontera, que fue una medida que en su momento se tomó y que creo que afectó a muchísimas familias, tanto colombianas como venezolanas, y que incidió en el respeto y en la violación a los derechos humanos, en una cantidad de deportaciones y en la calidad de vida finalmente de las familias. Entonces yo creo que es prudente. Esperamos, por supuesto, el país y el mundo está esperando el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, pero yo creo que en este momento está haciendo un análisis que me parece bien y que me parece responsable. Saludamos también al senador del Centro Democrático, Carlos Meiser. La misma pregunta para usted. Bueno, creo que perdimos la comunicación con el senador Carlos Meiser, vamos a intentar recuperarla, pero mientras tanto, senadora Esmeralda Hernández, le pregunto pues por el estilo del presidente, porque el presidente nos ha acostumbrado a que es muy rápido para trinar y para trinar sobre conflictos complejos internacionales, el caso de Palestina, las elecciones en Francia, las elecciones en Argentina, y pues parece haber ahí un doble rasero, rápido en algunos casos y lento para pronunciarse en otros. ¿Cómo se explica esa situación? Pues bueno, yo primero creo que cada suceso es particular, tiene unos antecedentes, tiene una historia que le va permitiendo a uno sentar una postura. Segundo, creo que no es lo mismo pronunciarse ante el conflicto de Israel y Palestina
a pronunciarse frente a una situación que puede afectar la vida de colombianos y colombianas, porque Venezuela es una frontera, y del manejo diplomático que se tenga en relación con ese país va a depender muchas decisiones de un departamento que es fronterizo con ese país y que tiene que tomarse con cuidado. Es que yo creo que aquí está en juego también las implicaciones internas para Colombia, que puede tomar la decisión o que puede tomar la postura que tome el presidente Gustavo Petro y el Estado colombiano. Entonces yo creo que es distinto, y yo creo que, bueno, también con todo el respeto, pues bien si sale rápido, bien si se demora, bien si hace un análisis en frío, bien si salen, mal si salen caliente. Entonces digamos que yo creo que aquí está asumiendo una postura que para mí es la lógica, esperando también a cuáles son los pronunciamientos. Creo que hay muchísima información con respecto a lo que está sucediendo internamente con Venezuela, y uno no tiene la posibilidad de entender qué es lo que realmente está pasando. Y entonces me imagino que hay conversaciones con veedores internacionales, con otros países que están involucrados, con otros países que están haciendo el análisis. Entonces yo creo que aquí no se puede juzgar todo mal, lo estaba diciendo bien, pero era mal. Todo mal, digamos, frente a la decisión del presidente, y creo que aquí evidentemente hay una diferencia radical, que es que lo que sucede en Venezuela afecta directamente a lo que suceda en Colombia. Claro, claro, senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, pero mire que hay muchos comentarios en YouTube, también hay unos de apoyo al presidente Gustavo Petro, pero también dicen, pero es que también esa prudencia extrema que usted menciona, que hay que ser prudentes, que se pueden tener unas implicaciones para Colombia, pero cuando es evidente que no se están dando garantías, por lo menos de hacerle escrutinio, sino que de una vez el CNE va y le entrega la credencial de presidente a Nicolás Maduro, cuando hay dudas sobre esa fotografía de aquel funcionario que salía desde el centro de cómputo, y en las pantallas se veía la derrota de Nicolás Maduro, donde hay una comunidad internacional, incluso el presidente de izquierda de Chile, pidiendo que se den garantías a la oposición, y no hay mucha tibieza aquí de Gustavo Petro frente a Boric, por ejemplo, el presidente de Chile. Pues Andrea, mira, yo creo que son dos cosas distintas. Lo primero es que yo sí creo que el presidente Gustavo Petro está analizando absolutamente todas esas variables y saldrá con un comunicado, con una postura como jefe de Estado, que incluirá o que tendrá que incluir en el análisis y su postura frente a todo eso que tú has venido diciendo acá. Ahora, si tú me lo preguntas a mí de manera particular, personal, como congresista, por supuesto, del Pacto Histórico, como una congresista progresista, yo lo dije ya en redes públicamente, yo creo que si hay dudas, yo creo que si hay reclamos, si hay denuncias oficiales de la oposición, lo lógico y lo coherente que tiene que hacer el gobierno venezolano, lo que tienen que hacer las autoridades electorales, los organismos electorales, por supuesto, es dar todas las garantías, abrir nuevamente las urnas, hacer un escrutinio, dar un reconteo voto a voto, darle la tranquilidad al país y al mundo de que la elección que se anunció como victoriosa pues es legítima, o de lo contrario salir, digamos, a corregir el anuncio público que se ha dado. Yo me aparto, digamos, de cualquier situación o suposición de que el silencio significa que estemos avalando una presunta, una posible irregularidad en el manejo electoral o en el conteo de votos. Yo creo que eso sí tiene que ser riguroso. Yo creo que personalmente, además, una postura adicional, yo respeto profundamente la soberanía del gobierno venezolano, la decisión que del gobierno, no sino de la ciudadanía venezolana, la decisión que tome la ciudadanía venezolana, por supuesto, tiene que ser respetada y acogida mundialmente, pero también creo que lo que ha sucedido, digamos, en Venezuela le hace daño al progresismo, le hace daño a la izquierda, le hace daño a la democracia. Yo creo que la alternancia del poder y permitir la apertura del poder es necesario para garantizar la democracia, y es necesario como una bandera misma del progresismo. Entonces yo por eso te digo que, digamos, si me preguntas, a mí mi postura personal es esta, pero creo que es necesario que se tome un tiempo prudente, que se analicen las distintas posturas y las distintas variables y la distinta información que ha salido, para que el presidente pueda salir con una postura seria y con una postura unificada como jefe de Estado. Pero usted dice guardar un tiempo prudencial, pero nos ponemos a comparar con otros países, incluso gobiernos de izquierda que sí han salido a manifestarse. ¿Cómo ve usted que en esos países sí estén opinando, por lo menos dando su posición oficial frente a lo que pasó en Venezuela este fin de semana? Perdóname, pero es que yo insisto que nosotros estamos en una postura distinta. Es decir, de la postura oficial que surja por parte del gobierno colombiano va a depender el futuro de muchas familias, porque es que nosotros estamos directamente relacionados con la frontera. Miren, anteriormente se cerró la frontera, hubo un cierre de una frontera, si no me equivoco, de alrededor de 7 años,
que generó una crisis humanitaria enorme, que generó deportaciones irregulares, que generó crisis también por la dinámica económica que sostenía a todas las familias que hacen parte de la frontera, tanto colombiana como venezolana, y eso no es menor. Es decir, aquí el análisis implica que la postura oficial que salga a dar públicamente el gobierno va a afectar directamente. Es que no es por los laditos, es que no es seguramente la va a afectar, no, es la certeza de que la va a afectar directamente la calidad de vida y el diálogo, la relación que se tenga entre los dos países, teniendo en cuenta que hay una frontera. Entonces yo sí creo que aquí hay un elemento absolutamente diferencial. Ahora, le quiero preguntar, digamos, cuando se rompa ese silencio, si para usted existe alguna posibilidad de que el gobierno colombiano reconozca las elecciones con los elementos que tenemos en este momento. Pues mira, yo creo que aquí esto ya es entrar en el terreno de las especulaciones. Creo que aquí la postura tendrá que ser que hayan plenas garantías, que se ratifique, que haya legitimidad frente a lo que ha sucedido en el proceso electoral en Venezuela, y que finalmente, si hay una decisión que está ratificada, que está verificada, que se atendieron las denuncias de la oposición, que se hizo la apertura de urnas, si esa decisión se ratifica, es una decisión legítima del pueblo venezolano que nosotros tendremos que respetar. Senadora Esmeralda Hernández, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W, y del Pacto Histórico nos vamos directamente para el Centro Democrático. Saludamos al representante a la Cámara, Óscar Villamizar. Representante, buenas tardes, y para usted, ¿ese silencio del presidente Gustavo Petro es prudencia, es estrategia o es complicidad con lo que sucedió en Venezuela en las elecciones presidenciales? Lucas, buenas tardes, un saludo para usted y para todo el equipo de Sigue la W. Por supuesto, esto no es otra cosa que una complicidad de un gobierno que desde siempre se ha manifestado cercano a la dictadura de Nicolás Maduro y que hoy hace de las suyas con el Consejo Nacional Electoral, que le quita la posibilidad a los venezolanos a tener un presidente que democráticamente fue electo y que de ninguna manera, ninguno de los observadores, Lucas, cercanos al gobierno, le han explicado a este país por qué se demoró tanto el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en dar los resultados a la presidencia de la República, pero tampoco le han contado al país, la senadora Sandra de las FARC, por qué sale a felicitar a Nicolás Maduro cuando ni siquiera el Consejo Nacional Electoral de Venezuela había dado un resultado. Aquí lo que estamos viendo es que se fraguó desde muchos escenarios en Venezuela, cómo se robaban las elecciones, y tenemos un gobierno completamente mudo apoyando precisamente que hoy los venezolanos no tengan democracia. Sí, congresista Villamizar, del Partido Centro Democrático. Sin embargo, esta misma pregunta se la hacía a la senadora Paloma Valencia, porque entonces, desde su militancia de un partido como el Centro Democrático, ¿qué más van a hacer? Porque el anterior gobierno, el presidente Iván Duque, decía que el cerco internacional pues ya era inminente, la presión para que saliera Nicolás Maduro del poder, y no fue así. Entonces, ¿qué se tiene pensado hacer políticamente en ese respaldo internacional para María Corina Machado y para los que dicen que Nicolás Maduro está haciendo fraude en las elecciones? Yo creo que aquí la diferencia de estas elecciones a las anteriores es que aquí hay una demostración clara con unas actas que están mostrando la oposición al régimen de Nicolás Maduro. María Corina Machado y el mundo han logrado demostrar que unos votos que sacaron ellos esa mayoría de votación, y que por supuesto hoy Nicolás Maduro no tiene que ser presidente de la República. Y es aquí donde se hace el llamado a esas instancias internacionales. Esto no había sucedido en Venezuela. Pasaban las elecciones, la gente hablaba de algún tipo de trampa en las elecciones, pero jamás con tanta veracidad y con tantas pruebas como lo están haciendo hoy en día. Yo lo que creo es que aquí desde el partido, los colombianos y por supuesto el Centro Democrático, debe hacer un llamado a las instancias internacionales a que hagan una auditoría. Recuerden ustedes que Maduro sale a pedir la auditoría, pero al día siguiente se arrepiente. ¿Por qué se arrepiente Nicolás Maduro? Porque si supuestamente ganó las elecciones, ¿por qué no permite que esa auditoría se haga? Es muy importante que las entidades internacionales lo hagan. Hemos visto cómo muchos gobiernos de diferentes países hoy están de la mano en el no reconocimiento del resultado de las elecciones presentadas por el CNN
por el CNE de Venezuela, por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y aquí es donde le pedimos no solo a la comunidad internacional desde los gobiernos, sino a esas instituciones, entidades internacionales que deben salvaguardar la democracia, que trabajen en darle un resultado real y contundente, una verdad que necesita el pueblo venezolano y que ustedes ya lo están viendo en los diferentes videos, en los diferentes medios de comunicación. El pueblo venezolano se cansó y ya se está levantando, hasta el mismo ejército de Venezuela se está levantando en contra del régimen. Representante Villamizar, pero ahí no hay un doble rasero de la oposición, es decir, cuando el presidente trina sobre cosas que suceden en otros lugares del mundo, ya sea la guerra en Palestina, ya sea las elecciones en Argentina, las elecciones en Francia, la oposición le reclama, no se meta, deje de gobernar por Twitter, y cuando guarda silencio es, usted no se pronuncia, necesitamos un trino. Ahí no hay un doble rasero de la oposición frente a lo que hace y deja de hacer el presidente de la República. Lucas, yo lo plantearía diferente y lo haría de la siguiente manera. Él se ha venido pronunciando en diferentes escenarios internacionales. ¿Qué lo hace dejar de pronunciarse en Venezuela? Por supuesto, nosotros hemos hecho la crítica, pero la crítica es porque así como se ha pronunciado en diferentes escenarios internacionales, porque así como defiende Palestina, no se ha pronunciado en Venezuela. ¿Qué pasa con el presidente Gustavo Petro, que le gusta más el tuit que gobernar, que no ha salido a pronunciarse de lo que pasó en Venezuela? ¿Qué hay detrás del no pronunciamiento de Gustavo Petro? No es porque nosotros le exijamos que se pronuncie, es porque él lo hace continuamente. ¿Por qué no lo ha hecho ahorita? Esa es la gran pregunta. No es el doble rasero de la oposición, es precisamente las costumbres que tiene el presidente que hoy no le han permitido salir a un Twitter que nos cuente las razones, que le cuente las razones a los colombianos, que le cuente la razón ese equipo observador, que le cuente la razón Clara López Obregón, qué fue lo que le pasó, qué fue lo que pasó con las elecciones de Venezuela. Tampoco han salido a decirlo en los medios. ¿Por qué no ha salido la senadora Sandra de las FARC a contar por qué ella 4 o 5 horas antes termina aplaudiendo la victoria de Maduro cuando el Consejo Nacional Electoral no había entregado un solo boletín? ¿A ustedes no les parece raro esto? Entonces yo sí creo que aquí se necesita no solo que nos den claridad a los colombianos, sino que por supuesto en ese día a día del Twitter que tiene Gustavo Petro, saber por qué no se ha pronunciado por Venezuela si esa es su costumbre. Representante, vuelvo al gobierno de Iván Duque, a quien usted pues respaldó desde su partido Centro Democrático. Pero entonces lo que no pudo hacer Iván Duque en su momento, sí le están achacando ahora al presidente Gustavo Petro que tenga una solución en sus manos o que influya internacionalmente, porque hasta dónde llegó él, Iván Duque, con ese compromiso y esa promesa que resultó no ser tan cierta, tan certera, de que ya estaban a punto de presionar la salida internacional de Nicolás Maduro. No, yo creo que si nosotros nos quedamos esperando a que Gustavo Petro haga algo por Venezuela, aquí nos quedaremos. Nos tocaría conseguir sillas muy cómodas para esperar. Nosotros no estamos ¿Qué tanto hizo Iván Duque? ¿Qué tanto logró hacer Iván Duque cuando él era presidente? No, por supuesto. Digamos que acá la discusión no es qué debe hacer Gustavo Petro en instancias internacionales. Eso lo estamos solicitando nosotros como Centro Democrático. Creo que la gran mayoría de colombianos que creemos que esta fue unas elecciones que se robaron en Venezuela, debemos hacer la exigencia a las entidades internacionales y por supuesto nosotros que hacemos parte del Congreso de la República también. Acá nosotros no le estamos pidiendo a Gustavo Petro que haga una diligencia o que haga alguna gestión por el pueblo venezolano. Acá lo que le estamos diciendo es, él que tiene la costumbre de pronunciarse en Twitter, ¿por qué no se ha pronunciado? ¿Por qué ese sector que lo acompaña a él del pacto histórico, que hizo parte de la veeduría de las elecciones de Venezuela, no le ha dado una explicación al país? ¿Por qué no le han contado a los colombianos lo que sucedió? ¿Por qué Sandra de las FARC termina dándole ese triunfo a Nicolás Maduro antes de los resultados? Esto no se trata de lo que hizo Iván Duque, que por supuesto hizo una avanzada internacional. Y yo le cuento una cosa, cuando usted se va y habla con políticos de Venezuela, también ven en que una gran parte de esa oposición terminó coludida con el dictador Nicolás Maduro, y por eso es que hoy Venezuela termina cansada de esa oposición, se unen en torno a un solo candidato
y tienen la certeza de haber ganado las elecciones como lo han demostrado con las diferentes actas que han sacado en estos días. Representante Villamizar, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Andrea, y varias veces en esta entrevista hemos mencionado al presidente chileno Gabriel Boric. ¿Qué fue lo que dijo él frente a las elecciones en Venezuela? Pues es que él se refirió a través de sus redes sociales, pero también lo hizo en una declaración pública por la expulsión de la misión diplomática de Chile, de Venezuela. Dijo él que con argumentos totalmente inverosímiles y también demostrando una profunda intolerancia. Y él dijo, en nuestro Chile es un gobierno de alianza entre la izquierda y el centro izquierda y defendemos firme los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero miren, ¿quieren ver más detalles de su declaración? Escuchemos lo que dijo el presidente de izquierda de Chile. Por lo tanto, acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Y en ese sentido yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Van Claveren. Mi preocupación, y acá yo sé que es muy fácil irse en las peleas, ir como escalando el tono, pero en lo que tenemos que centrarnos, y yo como presidente de la República de Chile, pero como miembro de la comunidad internacional, lo que tengo que centrarme, más allá de una pelea personal y de ponernos, insisto, adjetivos, es en que en conjunto con la comunidad internacional logremos que las elecciones se respeten, que sean transparentes, que sean verificadas. Es lo que está exigiendo la comunidad internacional por el bien del pueblo venezolano y también de toda la región. A lo que dijo el presidente chileno Gabriel Boric sobre las elecciones en Venezuela, y pues este tema está todavía lejos de terminar.